mi amada comunidad hermosa y preciosota de Basta de Rollos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta segunda temporada de Basta de Rollos. Sí, ya sé que estuve ausente varias semanitas, pero tuve que atender algunos asuntos académicos laborales que era imprescindible y pues ya terminaron, así que estamos de regreso. Les agradezco mucho por estar aquí una vez más poniéndome atención. El tema del día de hoy va a estar súper interesante, está a la orden del día. Y si ustedes tienen algún familiar que se encuentre enfermo o algún familiar que esté haciendo actividades de cuidado de un enfermo, pues por favor compártanles esta información porque les prometo que les va a interesar. Es información muy importante y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer ante casos severos de estrés. Y sí, mis amados bebés, en México existen un montón de discapacidades y enfermedades muy severas en las personas. Y van desde las dificultades motrices, intelectuales, visuales, hasta enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, Alzheimer, Parkinson, o enfermedades mentales como demencia senil, esquizofrenia paranoide. O sea, hay un montón de enfermedades en México, muchos casos muy difíciles que trastocan la salud de las personas. Y bueno, estas enfermedades ponen a sus cuidadores en una situación muy difícil, porque la mayoría de las veces quienes cuidan a los enfermos son familiares, es decir, que no son personal especializado que se haya capacitado para fungir como un cuidador. Entonces, estas actividades de repente se vuelven bastante complicadas, bastante agotadoras, y más aún porque a veces estos cuidadores familiares no son cuidadores, quizás es uno o dos quienes asumen la mayor parte de esta responsabilidad y todo lo que viene con lo que es cuidar de un enfermo. Y bueno, estas responsabilidades y estas cargas y esta tensión pueden ocasionar estados depresivos en las personas cuidadoras, lo cual va a ser una respuesta emocional muy fuerte, muy significativa que van a tener los cuidadores, bueno, según nuestra querida OMS. En fin, estos estados van a ser cambios repentinos de humor, tristeza, sentimientos de culpa, falta de interés, problemas para dormir, fatiga, falta de apetito, bueno, un montón de cosas, disminución de la libido. Y esto va a causar en la persona que está cuidando un deterioro muy fuerte en varias esferas de su vida. Esto le va a impedir o le va a disminuir sus capacidades para tomar decisiones lógicas, coherentes, de no ser tratado todo esto a tiempo, de no ser atacado toda esta sintomatología a tiempo, puede convertirse en una condición muy grave de salud para los cuidadores, la cual puede desembocar en el síndrome de burnout, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que muy atentos con todas estos síntomas y todas estas cuestiones que vienen con la carga excesiva de trabajo y de cuidado de un enfermo. Ahora sí, mis amados bebés, ya entrados en contexto, ahora sí, ¿qué rayos es el síndrome de burnout? Bueno, según la literatura, este síndrome es una condición psicológica que se caracteriza por un agotamiento emocional excesivo y un bajo rendimiento personal. ¿Qué quiere decir? Que no andamos al 100. Y esto se traduce en un desempeño ineficiente de la persona y se va a asociar siempre con actividades de alto estrés y trabajos que impliquen el cuidar a personas justamente por periodos muy prolongados, el cual pues va a ser un problema entre los cuidadores familiares. Bueno, y antes de continuar, debo aclararles en qué consiste el estrés, porque existen diferentes tipos de estrés y es muy indispensable, súper fundamental que nosotros aprendamos a reconocerlos para poder recibir la ayuda necesaria o nosotros poder brindarle la ayuda a nuestros familiares que están realizando labores de cuidado con otro familiar enfermo. Así que atentos y paren oreja. Bueno, estrés.
En realidad, el estrés es una respuesta natural que tenemos todos los seres humanos, y es un mecanismo de defensa que nos va a preparar para hacer frente a alguna situación nueva, exigente, alguna situación difícil o alguna amenaza que nosotros percibamos a nuestro alrededor. Esto del estrés es todo un proceso, como no se imagina, y pone a prueba nuestras capacidades adaptativas ante estas situaciones. Y esto va a disparar cambios físicos y psicológicos en nosotros de manera inmediata para hacer frente a esas situaciones. Esto digamos que es lo normal, por el lado normal, digámoslo así, normal. Pero las consecuencias negativas del estrés solo se producen cuando la situación se desborda, se sale de nuestro control, y esta capacidad de controlarse sobrepasa a la persona. El problema se da cuando esta respuesta de la que yo les hablaba en un principio, esta respuesta que tiene nuestro organismo es excesiva, es demasiado fuerte, tanto que puede ocasionarnos problemas en nuestra salud a mediano y a largo plazo. Estas respuestas tan excesivas se dan porque sentimos incertidumbre, sentimos miedo, sentimos una presión extrema, y todo esto nos desbalancea, nos desequilibra emocional y físicamente. Entonces la mente y el cuerpo van a trabajar más rápido y más aceleradamente para tratar en medida de lo posible de recuperar ese equilibrio y ese balance, y eso nos va a provocar un desgaste muy fuerte. Perdón, mis amados bebés, se atraviesan los relámpagos, es una tarde lluviosa, hasta mi gato se espantó. Bueno, estábamos con lo del estrés y que existen dos tipos diferentes de él. Bueno, es el eustrés. El eustrés es una respuesta positiva. Una respuesta positiva, y es cuando se recobra el equilibrio. El organismo responde de una manera armoniosa y nos vamos sintiendo bien física y emocionalmente. Este eustrés protege a nuestro organismo y lo va preparando frente a posibles amenazas o situaciones que requieran de una respuesta inmediata y de que requieran de todas nuestras capacidades físicas y mentales. Así podemos hacer frente a esta situación. Entonces, este eustrés hace que nuestro organismo pueda enfrentar una situación difícil e incluso llegar a obtener una sensación de satisfacción con lo que se hace. ¿Qué quiere decir? Que podemos sentir como fue un gran desafío o fue muy difícil, pero lo logré, lo pude hacer. Entonces, este eustrés también nos genera estas sensaciones positivas y satisfactorias al hacer frente a alguna situación complicada y difícil. Y sí, ese flojo de ahí es mi gato. Bueno, creo que vamos bien, ¿o no? Sí, vamos bien. Bueno, este tipo de estrés o eustrés, que es positivo, se da cuando nosotros reaccionamos de una manera positiva, creativa, afirmativa frente a una situación demandante, fuerte y difícil. Y esto nos va a permitir ser objetivos, sobre todo esto, ser objetivos ante las dificultades que se nos van presentando en la vida o en el día a día. Entonces, de esta manera podemos nosotros también desarrollar capacidades y destrezas que nos van a ayudar a alcanzar nuestras metas y por lo tanto, pues sentirnos bien. Por eso es muy importante que aprendamos a diferenciar entre uno y otro. Y bueno, por otro lado, por el lado feo, está el distrés. Y este distrés llega cuando el organismo no responde de una manera eficiente a los estresores que están a nuestro alrededor y va a responder, como yo les dije en un principio, de una manera exagerada, de una manera excesiva, ya sea en el plano biológico, físico o psicológico, en lo emocional. Porque las demandas que hay alrededor de nosotros, las demandas de nuestro medio son excesivas, son intensas, y a veces si nosotros no hacemos caso a esta sintomatología, estas sensaciones tan intensas se prolongan y van a superar la capacidad de resistencia de la persona y sus niveles de adaptación, lo cual va a convertirse en un problema bastante fuerte. Sí, un problema bastante feo y bastante fuerte, porque a diferencia del anterior,
este estrés es perjudicial porque no es adaptativo, porque no nos conduce a nuestras metas y por lo tanto es necesario neutralizarlo lo antes posible. Porque las respuestas excesivas por periodos muy prolongados pueden dar lugar a un desequilibrio muy fuerte, tanto físico como mental en las personas, y esto va a reducir su capacidad de atención, de decisión y de acción sobre todo. Tener un bajo rendimiento y modificar sus estados de ánimo de manera intempestiva. Ay, malditas palabras. Bueno, va a modificar su estado de ánimo de manera intempestiva y de manera negativa, que eso es lo peor. La persona se vuelve ineficiente, descontrolada, desconectada, poco asertiva y en muchas ocasiones se ve agresiva, se ve ensimismada, no quiere hablar, no quiere decir qué es lo que le está pasando, y esto se da cuando la persona no tiene la capacidad de sobrellevar la demanda excesiva de cuidado y todo lo que ello implica. Ahora sí, mis amados bebés, ustedes pueden imaginar lo que es cuidar a una persona adulta mayor que tiene una discapacidad motriz, que quiere decir que no puede caminar, que no se puede mover. Entonces hay que moverlo, hay que vestirlo, hay que bañarlo, hay que subirlo y bajarlo de la silla de ruedas, hay que subirlo y bajarlo de la cama. Es una labor agotadora, verdaderamente agotadora. Ahora imagínense que es una persona que sufre esquizofrenia paranoide. ¿Se imaginan lo que es eso? Hay que cuidar de ella, que no se lastime, que no lastime a otros, que no se salga, que no se quede sola, que se alimente, que se bañe, que duerma. Ahora una persona que tiene cáncer, un cáncer terminal, imagínense lo que es estar con ella, con sus dolores constantes, con sus sufrimientos, con el traslado a la zona de hospital, hacerles curaciones, que se bañe. O sea, nos damos cuenta cómo lo que implica el cuidado, lo que implica el cuidado va siempre ligado a las enfermedades crónico-degenerativas, a los adultos mayores o a las discapacidades, las enfermedades mentales. Casi siempre las labores de cuidado están muy ligadas a estas dificultades de salud. Así es, mis amados bebés. Y estas labores de cuidado tienen un costo muy alto, muy elevado para el cuidador. Y no tiene nada que ver con lo económico. No me estoy refiriendo en este momento al costo económico, sino al desgaste, a la depresión, al agotamiento, que van dañando la salud del cuidador y lo llevan de repente a padecer este síndrome de burnout del que les estoy hablando, y el cual va a ocurrir o va a ser el resultado de un estrés crónico, de un estrés fuerte, de un distrés, como yo les acababa de mencionar hace unos clips. Y este síndrome de burnout tiene también sus características, así que abran ojo y paren oreja, abusados, porque necesitamos estar súper enterados de cuáles son las características para poder ayudar a nuestros familiares. Así que, abusados. Primero, el síndrome de burnout se caracteriza también por presentar fatiga, ansiedad, problemas del sueño. Las personas padecen de insomnio o se encuentran demasiado agotadas, falta de apetito, dolores de cabeza, cambios de ánimo súper drásticos. Pueden pasar de la tranquilidad a la furia, a la felicidad, a la tristeza. Dermatitis, colitis, sensaciones de desesperanza, de hartazgo sobre todo. Se encuentran las personas súper desmotivadas, tienen una sensación de soledad. Esta sensación de nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me ayuda. Estas personas se encuentran irritadas, se encuentran molestas, de repente lloran. Entonces son ya muchísimas características que se engloban en una sola persona y son señales absolutamente apremiantes de alarma. Y entonces es el momento que tenemos que intervenir con nuestro familiar porque está al borde del colapso emocional y es algo verdaderamente muy peligroso, muy peligroso. El cuidar a una persona no es algo sencillo, como ya se los vengo manejando desde el principio. No es una tarea fácil ni simple, es agotadora, es una tarea muy fuerte, es una tarea brutal. Nunca va a ser algo fácil, algo simple. Y no se trata únicamente de alimentar o de arropar a nuestra persona enferma. No solamente implica esta parte operativa
del cuidado, sino también yo les mencionaba esta parte subjetiva del cuidado, lo cual es el consolar, el reconfortar, el tolerar a veces llantos, berrinches, arranques de furia, de tristeza, reproches del mismo enfermo hacia su cuidador, hacia la persona que se está haciendo cargo de él, por parte de la persona discapacitada. Y es entonces cuando estas actividades y estas demandas comienzan a devorar poco a poco al cuidador y sobrepasan sus capacidades por completo. Y es en este punto donde la persona se siente aislada, se siente cansada y se encuentra completamente al límite de sus fuerzas, se encuentra desconcentrada, desmotivada y sobre todo irritable, se encuentra muy molesta. Y en este punto ya no se preocupa tanto por la persona que está cuidando o por hacer sus labores de cuidado, sino por liberarse ya de esa responsabilidad porque es demasiado para él. Y cuando esta persona se sobreexpone a estas labores, se vuelven una carga. Entonces esto definitivamente va a afectar de manera directa a la persona que se está cuidando. ¿Nos damos cuenta? Esta sobrecarga de cuidado provoca el colapso del cuidador. Definitivamente el colapso del cuidador, y en ocasiones llega a convertirlo en un cuidador maltratador. Sí, así como lo escuchan. Un cuidador maltratador, sin quererlo, claro, sin quererlo, y lo repito, y lo recalco, hago hincapié en esto. Muchas veces no es su intención convertirse en maltratador, no es su intención de repente salir de sus casillas y decir, tómate la medicina, pellizcar a la persona que está cuidando, jalarle el cabello, meterle la cuchara para que coma. Muchas veces estos maltratos se dan mucho en las personas que llevan cuidando a un enfermo durante un periodo muy prolongado y traen también otro tipo de consecuencias bastante fuertes, y esto llega cuando la situación ya es insostenible, cuando la situación ya llegó a un límite y ya no se puede soportar más por parte del cuidador. Esto es algo que se convierte en una situación bastante riesgosa para ambas partes. ¿Y por qué? Bueno, se torna riesgoso porque entonces el cuidador llega a manifestar desde una violencia muy sutil hasta una muy fuerte que pone en peligro a la persona que está cuidando, así como su propia estabilidad emocional. Al experimentar posteriormente sentimientos de culpa por lo que hizo, como yo les comentaba ahorita en un principio, de repente de verdad pierden el control y a veces es ya cállate o ya come o duérmete ya, o les limpian de una manera fea la cara o algo. Es a veces ya la manifestación de un cansancio, de un hartazgo, de un estrés demasiado crónico. Entonces, por eso les digo, si ustedes tienen familiares, hermanos, amigos o alguien que esté fungiendo como un cuidador, acérquense a él, bríndenle el apoyo, ayúdenle, platiquen con él para, en medida de lo posible, ir alivianando esta carga que estas personas están llevando sobre sus hombros, porque como les vengo diciendo desde el principio del video, las labores de cuidado no son sencillas, para nada, no es algo fácil y no es algo que cualquiera esté dispuesto a hacer. La mayoría de las personas tampoco tienen la libertad de elegir si quieren hacerlo o no. Hay veces que la situación es tan fuerte y es tan apremiante que dicen, pues tú te quedas, a ti te toca. Entonces la persona ni siquiera eligió a veces estar en esa situación y tiene que afrontarla. Y llega el momento en el que el colapso es demasiado, lo sobrepasa y entonces no puede más. Entonces, por eso les repito, es muy muy importante que estemos atentos a esta sintomatología. Porque cuando los cuidadores llegan a este punto, a este límite de la emocionalidad, entonces pueden reaccionar de manera muy violenta, muy intempestiva. ¿Por qué? Pues porque ya no son dueños tampoco de su propia vida ni de su propio tiempo, porque no pueden salir de paseo, porque no pueden ver a su pareja o a su novio, no pueden salir con amigos, no pueden ver a otros familiares, no pueden irse de viaje. Entonces, ¿por qué? Pues porque su labor es extrema, ¿no? Es demasiado demandante y la culpa los invade constantemente, estos sentimientos ambivalentes al de repente estar contentos, de repente haberse mostrado groseros o furiosos con su paciente, con su enfermo, y de repente sentirse súper mal porque le gritaron, porque lo jalaron o lo empujaron. Entonces es bárbaro
la cascada de emociones que empiezan a experimentar estos cuidadores cuando ya están padeciendo el síndrome de burnout. Es muy importante tenerlo muy en cuenta, porque el cuidador llega a este colapso emocional que nosotros queremos evitar a toda costa. ¿Y por qué queremos evitarlo? Porque una vez que estos síntomas comienzan, no se detienen y empiezan a agravarse más y más. Por eso, mis amados bebés, es indispensable mantenernos en contacto constante con nuestros familiares que están realizando labores de cuidado con un enfermo, porque tenemos la responsabilidad nosotros también, como parte de su círculo cercano de confianza, como parte de su red de apoyo, tenemos esta responsabilidad de ayudarles, de disminuir su carga y de compartir con ellos las responsabilidades a fin de evitar que el síndrome de burnout llegue a la despersonalización, que llegue al nivel más grave, porque aunque ustedes no lo crean, hay un nivel todavía más grave en esta situación. Y esto implica no solamente el maltrato, ¿no? Sino también el desentendimiento, la despreocupación extrema ya por la persona enferma, ya no les interesa. Y esto pone en peligro también al cuidador, porque puede desembocar en el suicidio. Y entonces también nosotros queremos evitar, en medida de lo posible, que estas personas cuidadoras lleguen a estos límites tan gigantescos, a estos extremos tan fuertes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cerebro no distingue, el cerebro no alcanza a distinguir el dolor ajeno del propio, y mucho menos cuando existe un vínculo emocional y afectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuidadores se desgastan tanto porque asumen el dolor de su paciente o el dolor de su enfermito como propio. El cerebro no alcanza a despegar esta situación. Entonces ellos, al verlos así constantemente sufriendo, llorando, con dolores, cansados, ellos comienzan como a absorber de alguna manera este tipo de dolencias, este tipo de sufrimiento en su propio ser, en su propia persona. Y entonces les empieza a llegar un agotamiento muy feo. Se enferman física y emocionalmente. Y llega el momento en que lo único que ellos quieren es que eso se termine, se acabe, ya no quieren más y pueden atentar contra su propia vida. Entonces tenemos que estar sumamente atentos a todo esto. Y sí, mis amados bebés, nunca olviden que el cuidar no es un deporte glamuroso ni es algo súper entretenido, es agotador, es difícil, por demás difícil el cuidar. Y muchas veces, y me atrevo a decir que la mayoría de las veces, no se reconoce ni se valora este trabajo, ni siquiera tiene un salario, y más aún cuando el cuidador es informal. ¿Qué quiere decir? Que este cuidador es parte de la familia, a diferencia de los cuidadores formales, que son los médicos, las enfermeras o los cuidadores primarios, que sí perciben una remuneración por su trabajo, sí perciben un horario, una capacitación por lo que están haciendo. Los familiares cuidadores no, están prácticamente de sol a sol, sin ninguna capacitación, como ellos pueden, como ellos alcanzan a hacerlo dentro de sus posibilidades. Y por estas razones es imprescindible reconocer y apoyar la labor de estas personas, y más si se encuentran dentro de nuestro círculo cercano de confianza o son nuestros familiares. Les repito, es nuestra responsabilidad apoyarlos. Y ahora sí, mis amados bebés, ¿qué debemos hacer cuando nosotros conocemos a alguien que es cuidador, o si nosotros mismos nos encontramos en una situación de cuidar a una persona enferma o discapacitada? ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar el colapso del cuidador? Así que, paren oreja, abren ojo, paren oreja. Ahora sí, ¿cómo vamos a evitar el colapso del cuidador? Primero, si estamos a cargo de una persona, tenemos que tener conocimiento de la enfermedad y de cuál es el tratamiento que debe seguir nuestro enfermo. Tener completamente clara esta parte. Tener también comunicación constante con nuestros familiares para que ellos nos brinden el apoyo, porque es responsabilidad de todos. Quieran o no, les guste o no, cuando hay una persona enferma en la familia, es responsabilidad de todos intervenir en su cuidado. Y tener también comunicación constante con el médico o con el centro que le está brindando la atención de salud a nuestro enfermo. Bueno, ahora,
Saber también, es muy importante saber también las actividades que le corresponden realizar a nuestro enfermo y cuáles nos corresponden realizar a nosotros, porque en el afán de querer ayudar, de querer protegerlo, asumimos más responsabilidades de las que deberíamos y llegamos rápidamente a un estadio de agotamiento extremo y de distrés. Yo entiendo que la persona es cercana a nosotros, es nuestro familiar, lo queremos, pero también hay ciertas actividades que el enfermo puede realizar y otras que nos corresponde hacer a nosotros. Tenemos que aprender a separar eso y cada uno tenga que realizar las actividades que le corresponden para que en medida de lo posible nos encontremos un poco más tranquilos y no tengamos esta sobrecarga de atención en el cuidado. Eso es sumamente importante. Por eso debemos enseñar a nuestro pacientito, a nuestro enfermito, a cómo manejar su propia enfermedad y contribuir a su autocuidado. Porque es verdad que están enfermos, sí, es verdad que tienen una discapacidad, claro que sí, pero también hay actividades que ellos pueden realizar solitos, por sí mismos. Entonces vamos a darles la oportunidad de contribuir, de sentirse útiles, y por eso también es necesario que aprendamos a separar estas actividades, las que ellos tienen que hacer y las que nosotros tenemos que hacer. Y sobre todo, les repito, denles la oportunidad de hacer las cosas, déjenlos en determinado momento que ellos se sientan útiles, porque esto también los dignifica y los hace sentirse bien con ellos mismos. Esto es muy, pero muy importante. Y sí, mis amados bebés, como cuidadores, si es que estamos nosotros fungiendo como cuidadores, debemos ser asertivos y aprender a decir no. No. Grábense esta palabra, mis amados bebés. Aprendan a decir que no. Aprendan a pedir ayuda si la necesitan, porque se vale decir no puedo hacerlo, necesito ayuda, necesito apoyo. ¿Se vale? Claro que se vale. Para poder nosotros evitar en medida de lo posible colapsar, también tenemos que aprender a decir que no. No necesitamos aislarnos, no necesitamos ensimismarnos y guardarnos todo. Simplemente en el momento que tú sientas, estoy cansado, manifiéstalo, no puedo, no quiero. No, porque esto va a ser muy útil para evitar que nosotros perdamos el control y el desequilibrio emocional. Y abusados, aprendan también a no aislarse de los demás. Es súper importante mantenernos en contacto constante con otras personas, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Existen también para esto grupos de apoyo, aunque no lo crean. Hay grupos de papás o de familiares de personas con cáncer, de personas con enfermedades mentales, de personas que tienen discapacidades, y todos estos grupos realmente son un apoyo, son un bálsamo para los que van empezando con esta situación, y hay otros que ya tienen un camino más largo recorrido, tienen más experiencia y comparten justamente sus vivencias y sus experiencias y se brindan apoyo mutuo. Así que por favor, mis amados bebés, no se aíslen, pidan ayuda, pidan apoyo, y sobre todo tienen que aprender a organizar su propio tiempo, porque muchas veces les repito, en el afán de querer ser tan eficientes, de querer proteger al enfermo, de querer ayudarlo o apoyarlo, el día se consume absolutamente todo y nosotros nos encontramos como halcones, así, mirando al enfermo, cada que parpadea, cada que respira. Entonces no es necesario que hagamos eso, necesitamos aprender a organizar nuestro tiempo. Si nosotros nos encontramos al lado del paciente todo el día, no por eso va a mejorar o no por eso su condición va a disminuir o va a desaparecer. Tenemos que aprovechar los momentos mientras él duerme. Si el paciente duerme, duerme tú también. O aprovecha ese tiempo para ir a bañarte, para prender un ratito la tele, ponerte una cancioncita, distraerte. No es necesario que pasemos las 24 horas del día mirando al paciente, porque eso también nos va a generar un desequilibrio emocional, un estrés y un agotamiento, una fatiga crónica que no les cuento lo horrible que se van a sentir.
Así que sí, aprovechemos nuestro tiempo, démonos un espacio, un respiro, aprovechemos cuando duerme, aprovechemos cuando nuestro enfermo esté mirando su programa o algo para que nosotros también hagamos nuestras actividades, nos comuniquemos con otras personas, porque es muy importante no perder de vista que también nosotros como cuidadores tenemos una vida personal, tenemos cosas que atender y no estamos las 24 horas del día pendientes de la persona enferma. Por eso también es importante delegar. Deleguen actividades, dense la oportunidad de que alguien más les apoye, les ayude. No por el hecho que sea otra persona lo va a hacer mal. Démosle la oportunidad. Si nosotros nos dicen yo te ayudo, yo me quedo, yo lo cuido, yo te lavo tu ropa, yo te limpio, yo te ayudo con esto, acepten la ayuda, aprendan a decir, así como yo les dije, aprendan a decir que no, también aprendan a decir que sí, gracias. Si los están apoyando, si les están diciendo no te preocupes, yo te hago de comer, yo te traigo tu ropa, vete a dormir, yo me quedo, aprovechen ese apoyo y deleguen estas responsabilidades, porque eso los va a mantener con la mente clara, van a poder descansar, van a poder hacer otras actividades y cuando vuelvan a retomar sus actividades de cuidado, sus labores de cuidado, van a venir tranquilos, van a venir equilibrados, van a venir descansados y entonces sus actividades van a ser eficientes. Y finalmente, mis amados bebés, algo muy importante, muy importante, y espero yo no ofender a nadie con este comentario porque no es mi intención, es parte de cómo evitar el colapso del cuidador. Debemos aprender a ponerle límites al enfermo. Sí, así como lo escuchen, límites a nuestro enfermo, porque es verdad, les repito, que están enfermos o que tienen algunas discapacidades, pero también es verdad que muchos de ellos abusan de su condición para casi esclavizar a su cuidador. Entonces, cuando el enfermo mismo es capaz de hacer cosas, cuando, no sé, quizá puede vestirse la parte de arriba, quizá puede lavar su cara, quizá puede él servirse agua, ¿no? Cepillar sus dientes o ponerse los zapatos, qué sé yo, son capaces de hacer muchas cosas. Y entonces nosotros como cuidadores tampoco debemos caer en volvernos esclavos de nuestro paciente, de nuestro enfermo. Entonces sí hay que marcar ciertos límites entre lo que tú puedes hacer y decirle puedes hacerlo, levántate, estírate un poquito, cepíllate el cabello. Tenemos que aprender a poner estos límites porque es saludable, porque es necesario. Y sobre todo, y lo último, lo más importante, es que tenemos que aprender a expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Sobre todo decir, estoy cansado, por favor apóyame, estoy cansado, no he dormido, tengo miedo, me siento nervioso, no puedo. Y les repito, se vale decir que no, porque eso es lo más importante, y también se vale decir sí, necesito que me ayudes. Así que sí, mis amados bebés, yo espero que la información les haya sido de utilidad, que les haya gustado, y sí, regálenme un like, un comentario, si la información les gustó, les sirvió, por favor, compártenla, y recuerden que los trabajadores sociales son geniales, y nos vemos la siguiente semana. Adiós.